Que el Parlamento español, de manera unánime, considera que el reconocimiento del Estado palestino es la mejor contribución que podemos hacer para lograr la paz. Que se entienda como una decisión que no va contra nada ni contra nadie, que responde a una actitud enormemente constructiva por parte de un pueblo que sencillamente aspira al fin de la violencia. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. La Fiscalía tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, en defensa de la ley, y actúa bajo las órdenes del Fiscal General del Estado, bajo los criterios de unidad de acción y de jerarquía. Y por tanto, y además con autonomía respecto del Gobierno, y por tanto yo en respeto de esa autonomía y de lo que establecen esas normas que he citado, pues no tengo nada más que añadir, salvo decir que en definitiva tengo plena confianza en que la Fiscalía pues va a cumplir con la misión que constitucional y legalmente tiene establecida. No me sorprende que el Fiscal General del Estado, si cree que hay delito, actúe. Es que la defensa de la ley no debe de esperar el consenso, ¿no? Es muy discutible, y lo digo con sinceridad, es muy discutible que los diputados tengan, o sea, sea bueno que los diputados publiquen todos sus viajes y por tanto el Congreso publique los viajes de todos los diputados. Puede haber viajes discretos, viajes que no convenga que se conozcan de esa forma, pero que los conoce el grupo, porque el grupo me garantiza que esos viajes son viajes políticos. Y nosotros les decimos, bueno, ya que nos hemos enterado, pues que a través de ustedes el presidente Rajoy vendrá en Barcelona estos próximos días, pues el presidente de la Generalitat estaría encantado de recibirle y de darle contenido, por fin, a ese diálogo que a veces tenemos la impresión que solo es un elemento retórico, porque no hay ninguna propuesta por parte del señor Rajoy. Vamos a ver, yo no solamente no entiendo las críticas, sino que creo sinceramente que cuando se está primero en alta mar con unas embarcaciones de la misma dimensión, con más embarcaciones por parte de los que intentaban abordar el barco que por parte de los que trataban de cumplir esa orden de que no se pusiese en riesgo la seguridad del barco y su propia operación, creo que es pura proporcionalidad. Lamento mucho la caída al agua de esta persona, pero también quiero decir que quienes sacaron del agua a esta persona fueron los representantes de la Armada y no precisamente los tripulantes de su embarcación. Y hay que tener poca vergüenza porque la tiran al agua y presumen de que la sacaron. En fin, amigos, muy buenos días. Es 19 de noviembre de 2014. Bienvenidos a La Cafetera. Mark the devil by a stone, and the rock we surely go. So I've come to stake my claim along Main Avenue. I believe that this here town was built on hollow ground. Down underneath our feet are treasures to be found. I dig the friendship, I dig
viendo que parece que Celemín ha perdido la comunicación, dice, a ver si la puede recuperar. Muy buenos días a todos, decía, saludamos a quienes se incorporan en diferido o en directo al programa a través de las redes sociales. Sabéis que componen nuestro Focus Group con el que analizamos la actualidad, con el que tomamos la temperatura, ponemos el termómetro a la sociedad, el descontento social. Virginia Rodríguez, Sander Deuda Odiosa, Manolo Cas, Celemín, que se está incorporando, Caque Rodríguez, Gracia Moreno, Enrique Quesada, Galeana, Vicentico, Dime Radio, Nacho, Javier Craes, Sonia Ballesteros, María Rivera, Javier Ledó, Podemos Ecológicos. Muy buenos días a todos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Que estaba escuchando al ministro y os decía, hay que tener poca vergüenza después de al ministro de Defensa, ese último fragmento que escuchábamos en la entradilla, en la introducción. Hay que tener poca vergüenza para decir que fueron los militares, que fueron los de la Armada los que sacaron al activista de Greenpeace del agua, cuando fueron ellos los que abordaron con una barca, se subieron encima de las barcas de Greenpeace con gravísimo riesgo, tanto que seccionó la pierna de una... le hizo una herida profunda. Estaban incluso preocupados por la movilidad de si iba a recuperar la movilidad o no el activista. En fin, y luego la Armada viene presumiendo, además, se permiten presumir el ministro de que han sido ellos los que la rescataron. Hombre, es que la tiraron ustedes al agua, pero... En fin, sabéis que además el barco de Greenpeace ha sido retenido, que se enfrenta... El barco que se enfrentaba a las prospecciones, es una medida cautelar, hasta que se deposite un aval de 50.000 euros. Lo denunció ayer Greenpeace, es el Arctic Sunrise, que está en el puerto de Arrecife, en Lanzarote, y dice que es una medida cautelar, dice el Ministerio de Fomento, después de iniciar un procedimiento sancionador contra el capitán del buque por una supuesta infracción contra la ordenación del tráfico marítimo. Un poquitos excesivos están en el gobierno con Greenpeace, un poquito, parece, ¿no? Bueno, y son tantas las cosas que hay en la actualidad que estábamos observando, algunas cosas tan históricas como esa decisión del Congreso de los Diputados, esa votación prácticamente unánime para declarar a Palestina como un Estado independiente, un asunto absolutamente histórico, pero también hay cosas que están en juego que quiero que hablemos y que coloquemos el foco sobre ellas, porque no están recibiendo la atención de los medios de comunicación y tienen una enorme importancia. Así que os pido, por favor, que escuchemos con mucha atención, ahora en unos segundos, a Lola Sánchez. Sabéis que es eurodiputada de Podemos y está clamando prácticamente en el desierto para que se escuche una denuncia que hace, una votación que está teniendo lugar en el Parlamento Europeo de enorme trascendencia para los ciudadanos, para todos aquellos que tienen preocupación por lo público, y que va a cambiar el mapa político de toda la Unión Europea. Y como aquí en España nadie nos habla de ello, bueno, le vamos a pedir a Lola Sánchez que nos explique un poquito en profundidad en qué consiste. Así que mucha atención. Amigos y amigas, muy buenos días. Radiocable.com. Lola Sánchez, Podemos, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Lola, tenía muchísimas ganas de hablar contigo, entre otras cosas por petición popular, porque me lo han sugerido muchas veces en Twitter, porque es que hay un enorme desconocimiento sobre el tratado comercial que se está negociando en Europa y que puede tener consecuencias demoledoras sobre nuestro sistema público, ¿verdad? Sí, eso es lo primero que llama la atención, es que se esté negociando un tratado que es mastodóntico, que va a cubrir muchísimas áreas de nuestra vida diaria, por así decirlo, y que no se esté hablando de esto, ni en los medios de comunicación, ni en la agenda política, ni en el Congreso de los Diputados, ni en los debates de la tele, ni en ningún sitio. Eso es lo primero que llama la atención, el secretismo con el que están llevando lo que están tramando. Porque, ¿en qué consiste exactamente el TTIP? Bueno, pues es un tratado que están negociando la Comisión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos con la finalidad de facilitar el comercio entre ambas partes. Pero claro, hay muchas maneras de facilitar el comercio. Actualmente los aranceles de entrada en la Unión Europea de productos norteamericanos son muy bajos, suelen estar por debajo del 3%. Entonces la manera que se les ha ocurrido ahora para facilitar, como digo, el comercio es rebajar las exigencias que la Unión Europea o cada uno de los Estados miembros tiene a la entrada de productos exteriores. Entonces, estos son normativas que, en teoría,
sirven para protegernos, ¿no?, de determinados productos que en Europa se consideran nocivos o se consideran peligrosos para la salud, para la alimentación, para el medio ambiente, etcétera. Perdona, ¿se podría dar el caso de que si ese tratado en el estado en el que se encuentra ahora mismo fuera aprobado, que aquí se vendieran productos norteamericanos que antes estaban prohibidos en Europa, ¿no? Correcto. Por ejemplo, un ejemplo tan fácil como la carne engordada con hormonas de crecimiento, ¿no?, con clenbuterol y todo este tipo de cosas que durante los años 90 fueron poco a poco retirados en todos los países de la Unión Europea, pues porque se comprobó que es bastante nocivo para la salud. Entonces, bueno, pues ahora, por ejemplo, se le dará entrada total y absoluta a este tipo de productos. Por ejemplo, también se denuncia que se extendería el uso del fracking. ¿Podría, sin colisionar con las legislaciones locales? Es que una de las cosas más peligrosas que contiene este tratado es que la normativa que emane de él va a afectar no solamente a la legislación nacional de cada Estado miembro, sino también, por ejemplo, a la de cada comunidad autónoma, incluso a la de cada ayuntamiento. Es decir, el TTIP va a estar por encima de las legislaciones de toda Europa, pero además en todos sus niveles de gobierno. También se alerta de que las empresas, las grandes corporaciones, podrían denunciar a los estados ante tribunales privados. ¿Esto qué significa exactamente? Bueno, pues esta es la parte más peligrosa del TTIP y es donde radica el verdadero peligro, ¿no? Pues porque es un auténtico ataque a la soberanía de los estados. Entonces esto consiste en una cláusula que en sus siglas en inglés son ISDS y que trata de resolver las posibles disputas que aparezcan entre estados y corporaciones. Simplemente plantear que haya una disputa entre estados y corporaciones es una auténtica barbaridad porque las pone al mismo nivel. Pero es que es peor todavía, porque serán las corporaciones las que tengan la capacidad de demandar a los estados, pero no al revés. Las corporaciones demandarán a los estados cuando consideren que estos hacen algún tipo de legislación que le impide a las corporaciones obtener las ganancias que ellos esperaban. Por ejemplo, pues aumentar el salario mínimo interprofesional. Cualquier corporación extranjera lo puede considerar como una pérdida de sus beneficios futuros potenciales. Puede demandar a un Estado y pedirle sumas millonarias. Esto sería lo que podría impactar directamente, por ejemplo, sobre la sanidad pública. Veo en la prensa británica, aquí en España no se está hablando, porque no se está hablando de este asunto, pero en la prensa británica se nos alerta de que el TTIP podría terminar de privatizar la sanidad pública europea. ¿Existe esa posibilidad? Sí, perfectamente. Además es que es un puente de plata que se le pone a las grandes corporaciones para que entren para que entren a invertir en sectores que ahora mismo son de monopolio público. El TTIP va a prohibir los monopolios, pero de todo tipo, lo que significa que va a prohibir los monopolios públicos, por lo que quiere decirse que si en un estado toda la sanidad es pública o alguna parte de la sanidad es pública, bueno, pues una corporación tendrá el derecho de venir y pujar por ella y entrar en el mercado. Entonces, bueno, pues es también una auténtica barbaridad porque podrán entrar en cualquier sector que ahora mismo es monopolio de un Estado, como por ejemplo, pues, no sé, las pensiones o ese tipo de cosas, la vivienda pública, los aeropuertos, las autopistas, cualquier cosa. Bueno, recuerdo a nuestros oyentes que no estamos hablando de una teoría de la conspiración, es que este tratado se está negociando en la actualidad en el Europarlamento. Y, Lola, hay un absoluto secretismo, en España especialmente, ¿verdad? Sí, España es un país que desgraciadamente pues en este punto está llegando un poco tarde. Bueno, no llegamos tarde en absoluto porque vamos a poder pararlo, pero bueno, los medios de comunicación están tardando bastante en darse cuenta de lo que está pasando. Tenemos claro que el gobierno y en realidad la gran mayoría de los partidos políticos que están todos a favor del TTIP, pues no quieren que se abra un debate público sobre esto, porque saben que la opinión de la grandísima mayoría de la población sería totalmente opuesta. Una de las bazas que tienen ellos, el secretismo. Y existe la posibilidad real de que si hubiera un debate público se podrían cambiar algunas cosas, porque el hecho es que en Alemania, después de los debates que se están teniendo, se están modificando algunas propuestas, ¿no? Claro, en Alemania, por ejemplo, pues a raíz de que todo esto haya salido a la opinión pública, pues el gobierno alemán está pisando un poco el freno en el TTIP y en concreto con la cláusula del ISDS, esta de controversia, de resolución de controversias. Entonces, bueno, la opinión pública vemos que funciona, ha funcionado en otras ocasiones, se han echado para atrás en el Parlamento Europeo algunos tratados que iban en esta línea
por la grandísima oposición pública en algunos países, así que todavía estamos a tiempo y lo que tenemos que hacer ahora es difundir y que la gente sepa lo que es y que los medios de comunicación se interesen en contarlo y que haya un debate público y que la gente sepa, porque bueno, es una cosa que nos va a afectar a todas nuestras vidas y que un tratado de esta envergadura se esté llevando a cabo con este secretismo es una afrenta a la democracia, es un ataque a la democracia. ¿Cuál es el calendario ahora? Hay unas semanas de negociación y ¿cuánto dura y cuánto tiempo queda para poder frenar algunas de esas iniciativas? Bueno, pues no sabemos cuántas rondas de negociaciones van a querer tener, ¿no? A partir de ahora, ya ha dicho que van por la 8ª. Su calendario, ellos querían presentar el tratado ya redactado y finalizado al Parlamento Europeo a finales del 2015. Pero bueno, como siempre, las cosas de Palacio van despacio y se han atrasado un poquito y van un poquito más lentos. Entonces, bueno, pues nos da también una bomba de oxígeno para poder movilizarnos un poquito más. Yo creo que el tratado no estará redactado hasta el 2016, hasta principios del 2016 por lo menos. O sea que tenemos tiempo, pero no podemos dejarlo. Pues Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, forma parte de la Comisión de Comercio Internacional. Te agradezco muchísimo, Lola, que hayas atendido esta llamada para poner un poquito de luz sobre un tema tan aparentemente complicado, pero que nos afecta tantísimo de forma tan directa. Muchísimas gracias, Lola. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Radiocable.com. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. Dice Enrique Quesada, dice, lo importante siempre se negocia bajo la mesa mientras nos venden transparencia de mentira. Por fortuna, Enrique, no siempre es así. Hoy os decía, es 19 de noviembre de 2014, abrimos esa página del cuaderno de Bitácora, porque ayer el Parlamento español votó unánimemente a favor de reconocer el Estado palestino con el objeto de contribuir a la paz. No es un proceso corto, somos además el tercer país europeo que lo hace y no es una declaración perfecta, pues sabéis que la ejecución de este reconocimiento no se va a dar en esta legislatura y tampoco se incluye la necesidad de poner fin a la ocupación de territorios por parte de Israel. Pero qué duda cabe de que nos encontramos ante un acontecimiento que es histórico, importantísimo, porque que España reconozca el Estado palestino tiene un significado especial en la región por nuestra propia relación con Palestina y con Israel, y aunque el reconocimiento no va a ser más que un mínimo paso en ese camino hacia la paz, Enrique, en momentos así es cuando el Parlamento nos da razones para sentirnos orgullosos de su trabajo. Porque entiendo la reflexión que haces, y es verdad que hay grandes medidas que pasan desapercibidas para nosotros, pero en esta ocasión, por ejemplo, el reconocimiento del Estado palestino por España ha sido un viaje al consenso, a la negociación. Han participado todos los grupos políticos. Así que tenemos otras razones para avergonzarnos, mucho más cuando están todavía sonando los ecos de la aprobación de ese código de comportamiento con los viajes de los parlamentarios tan opaco, tan oscuro. Pero cuando hay razones para felicitarnos, para sentirnos orgullosos del trabajo político, de la negociación y del consenso, también hay que reconocerlo y creo que es conveniente hacerlo hoy. Así que, enhorabuena a todos en este paso tan pequeño pero tan importante. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás solo.
Estaba viendo porque efectivamente la entrevista con Lola, la conversación con Lola, desvela algunos asuntos que son enormemente preocupantes. Y fijaos, es verdad que en este caso, sin embargo, la transparencia brilla por su ausencia, pero no solamente eso, el silencio de los medios de comunicación es terrible, porque estamos hablando de que se está negociando en Europa uno de los tratados probablemente más importantes, que pone en riesgo toda la estructura política y pública de la Unión Europea, y aquí nadie dice nada. Todavía estamos a tiempo de paralizar algunas de esas iniciativas, como ha sucedido en Alemania. Aquí nadie dice nada, nadie hace nada. Dice Moisés Soto, dice, escuchando a Lola, se empieza a entender el porqué del miedo a Podemos. La transparencia hace daño. Claro, hace daño a intereses muy poderosos, ¿no? Que aquí, que ese tratado pueda permitir que los Estados Unidos vendan en Europa productos que actualmente están prohibidos aquí, es una cosa. Dice Javier Crae, alucinando con lo que ha contado Lola Podemos en la cafetera, la mercancía vale más que el ciudadano. Y Galeana se refiere a esto que denunciaba al principio, dice, pendientes de Greenpeace, y no miramos lo de la transparencia del Congreso. Javier Crae dice también, se ve que no hay puertas giratorias con destino a Greenpeace. Rafael Domingo se pregunta, dice, no entiendo por qué en las instituciones europeas no hay preguntas y dudas sobre la desproporción de la acción contra Greenpeace. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En la cafetera tú puedes seguir. Bueno, y nos pide Rojo Cabreado también que nos hagamos eco de un asunto que es verdad que está teniendo un recorrido bastante limitado, pero sabéis que han arrestado de nuevo al teniente Gonzalo Seguro cuando acudía al cuartel a recoger una notificación. Sabéis que es el autor de un libro muy polémico, Un paso al frente, donde denunciaba irregularidades en las contrataciones, en la administración del dinero dentro del ejército, y solamente tuvo tiempo de mandar un mensaje de WhatsApp antes de que le fuese requisado el teléfono móvil. Y aunque no se han formulado cargos, dice la familia que se le ha arrestado de forma preventiva para estar encarcelado un mes. Y es el segundo arresto que cumple este año, después de pasar 2 meses de internamiento en verano en el mismo centro de Colmenar Viejo donde fue conducido. Bueno, en todo caso, como esto se produjo ayer, es una noticia de enorme importancia, porque es verdad que una persona que estaba intentando poner luz sobre las enormes irregularidades que parece que se cometen en todos los procesos administrativos del ejército, y en lugar de investigarlo, lo que se está haciendo es limitar y detenerle de forma tan aparentemente irregular, ¿no? Es una cosa asombrosa, pero bueno, digna de este país, y que no, ya, como nada nos sorprende, pues tampoco nos sorprende esto. Teníamos pendiente una conversación con él y esperaremos unos días a ver en qué queda esta detención, ¿no? You're on to me, so how can I try? Bueno, y vamos a pasar a ver las portadas de los periódicos. Os decía que hay una noticia tan trascendental que, a pesar de que no ocupa un gran espacio en las portadas, también es verdad que la votación se produjo a última hora, ya era un asunto del que se venía hablando en los últimos días. Pero, dice el periódico El País, el Congreso reconoce casi por unanimidad al Estado palestino. Hubo dos votos en contra ayer y una abstención. Dice, el Congreso de los Diputados decidió ayer casi por unanimidad, con solo estos 2 votos en contra y una abstención, reconocer el Estado palestino gracias a un acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular
y se insta así al gobierno de Mariano Rajoy a hacer lo mismo en una proposición no de ley sin plazos establecidos. Pero lo que no sabemos es qué largo recorrido ahora tendrá esto en las instituciones hasta que se haga efectivo ese reconocimiento. También dice el Partido Popular y Partido Socialista se niegan a hacer públicos los viajes de los diputados. Acordaron ayer ambos partidos que haya un mayor control en el Congreso de los viajes, pero dejaron esa responsabilidad en manos de los propios partidos sin tener que revelar o rendir cuentas. Lo que se va a publicar es una cosa absolutamente absurda. Se va a publicar el número de viajes que efectúan y el destino, pero no el objeto. No tiene ningún sentido. No, perdón. Solo se tendrá que publicar cada 3 meses el importe global de los viajes. El importe global. Ya me contaréis qué clase de transparencia, de chapuza es esa. Dice también el periódico El País, dice conmoción en Israel por el asesinato de 5 personas en una sinagoga. Justamente se producía este atentado cuando el Parlamento español estaba discutiendo el reconocimiento del Estado palestino, y ha sido una noticia con un altísimo impacto, pero sobre la que todas las partes esperan que no ponga en peligro lo poquito que queda de reconstruir del proceso de paz. ABC dice, el terrorismo golpea a Israel y Hamás aplaude 5 asesinatos en Jerusalén. Dice, alguien decía ayer en Twitter, dice, qué curioso, ¿no? ABC nunca dedicó una portada a las matanzas en Gaza de Israel, ¿no? Un judío ortodoxo llora junto a la sinagoga de Jerusalén donde tuvo lugar el atentado. Dice, horas después del atentado más grave de los últimos años, el Congreso español insta al gobierno a reconocer al Estado palestino. Es una ingenuidad pensar que ese va a ser un proceso corto y exento de dificultades, ¿no? El periódico El Mundo dice, los fiscales catalanes culpan al Constitucional para proteger a Artur Mas. Dice, alegan que el Constitucional no dio una orden clara porque le faltó convicción a la hora de suspender el 9N, y dicen que ello dificulta querellarse por la desobediencia contra el presidente. Y luego dice, las hermanas del rey no disfrutarán de descuentos ni de privilegios en sus viajes. La Casa del Rey ultima sus trabajos para alumbrar un nuevo régimen jurídico que regule el uso de los regalos. Estas son las cosas, en fin. El Partido Popular, dice El Mundo, atención, usará dinero público para montar otra televisión en Valencia, con Canal Nou de cuerpo presente. El líder del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, anunció ayer que el 1 de enero empezará a emitir la DIPU-TV, un nuevo canal al que se dedicarán 3 millones de euros de dinero público y que tendrá gestión privada. Se busca una adjudicataria que produzca y emita contenidos para 13 horas de programación diaria, el 90% en valenciano. Todos los que estaban en contra, en fin. Es una hipocresía de tal... Claro, cuando uno se da cuenta de que les falta propaganda, pues han decidido que necesitan un medio. Que como no han tenido suficiente con la experiencia anterior... La verdad es que hay días que produce una cierta vergüenza ajena la lectura de la prensa y... Fijaos, qué contraste de vida, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar ante noticias con una trascendencia política e histórica tan importante como la votación del Congreso ayer, frente a estos pequeños asuntos, estas miradas tan pequeñitas, tan mediocres de la política española con la que a veces nos sorprende, ¿no? Como es el asunto de la televisión valenciana que ahora quieren rescatar. Bueno, amigos y amigas, son las 9 de la mañana. Comienza la jornada. Espero que hoy no sea una jornada demasiado larga. Fíjate, Celemín se pregunta, dice, ¿cómo es posible que en un momento álgido de la negociación en Palestina se produzca este atentado? Desgraciadamente, los fanatismos en ambos espacios de negociación
en ambas partes de la negociación. Los fanatismos aprovechan siempre, precisamente, los momentos de la negociación, del proceso de paz para tratar de reventarlo, ¿no? Sonia Ballesteros dice: el Partido Popular registra una proposición no de ley para acelerar la aprobación del TTIP, este tratado comercial del que hablábamos hace unos minutos con Lola Sánchez de Podemos. Rojo Cabreado dice: compañero, esta noche no faltará mención a la nueva detención de Luis Gonzalo Segura, ¿verdad? Le dice a Dani Mateo. En fin, muchísimas gracias a todos por la compañía. Virginia Rodríguez, Alejandro López, Virginia Berlín, Celemín, Sonia Ballesteros, Javier Crae, Rafael Domingo, Caque Rodríguez, Monse Gómez, Vicentico, Cora, Anselmo Bernal, Dani Mateo. Bueno, dice: ya formo parte del Focus Group, dice Dani Mateo. Bienvenido. Muchas gracias, Dani. Eres muy grande. Eres muy grande. Cuando le entrevistamos la semana pasada y le dije: Dani, ya solo falta que le des al play y comentes el programa en directo. Bueno, te lo agradecemos muchísimo. Además, como sabes que este Focus Group es parte de tu club de fans en el intermedio, pues te lo agradecemos muchísimo. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a todos. Si estáis escuchando esto, sois la Resistencia y no estáis solos. Hasta mañana. Adiós. Through the night, when the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light, and we saw the world with different eyes, and we sang. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. We will cross any